Estamos en la Gran Vía, 1:20 de la noche, y este es el ambiente que hay en Madrid en veranito. Teatro, danza, musicales, cangrejos. ¿Quieres que hablemos? ¿De qué quieres que hablemos? Del aceite de coco. Sí, es que Olga nos ha dado una fórmula para humidificar la nariz. Pero no decía... No. Yo quiero hacer un vídeo de serio, Juan. No, pero... ¿Qué te parece estos últimos 50 años? No, venga, en serio. ¿Qué te parece estos últimos 52 años? Hemos llevado viviendo juntos. ¡Qué mogollón! Nos vamos para el karaoke. Y a este karaoke venía yo de jovencitas cuando tenía 20 y pico años y no he vuelto a venir. Pero sigue en pie, me han dicho. Habrá cambiado de dueños, imagino. Aquí está, Dios mío, ¿hace cuántos años que no venía yo? Madre mía, underground total. Aquí en un garaje. Or you can survive whatever. Hola, ¿qué tal? Era lo que te dije el otro día, que no... que es un engaño todo, ¿no? Entonces, que vivíamos en un engaño. No, Juan, pero vamos a hablar, que si no la gente va a pensar que solo nos reímos. Y es mentira, porque hay unas crisis. En 52 años. Este karaoke es famoso, pero no hay ni Dios, chicos. Y es súper tarde, ¿eh? ¿Sabes lo que me ha parecido muy mal hoy? Todo lo relacionado con la política. No, pero bien, ¿sabes? Pero hoy... Siempre las canciones que cantábamos, ¿tú te acuerdas? Se debían de pasar hambre. Yo no he pasado hambre, pero hubo gente que, digo que no pasé mucho hambre, mis hermanos a lo mejor, es que no lo sé. Pero todas las canciones eran al pimiento, pimiento colorado, azul y verde, al corro de la patata, todo era de comida. Y hay naranjitas y limones, a chupé. Todo los juegos era a chupé, sentadita me quedé. Pero porque chupé, del verbo chupar. No lo sé, pero que se jugaba eso. ¿Tú no has jugado al corro de la patata? Hombre. Al corro de la patata. Pero digo yo, que era en la época ensalada, lo que comen los señores. Fíjate, los señores, ahí está ya en la lucha de clase. Bueno, que te quiero decir que lo gracioso es que era una época que pasaban hambre y todos los juegos eran correr de patata. El brazo se me cansa y allí, bueno, cuando pones, mejor pues apaga. Apaga porque... Pero es que no hemos hablado muy en serio. Pero... Bueno, chicos, ha llegado el momento de despedirnos de la familia mexicana maravillosa. Y aquí están Mati y Marina. Y aquí están después de cantar, ¿hasta qué hora? En el karaoke, 2 de la mañana. Joder. Y todavía queremos comprar. Bueno, pues que tengáis un buen regreso a Tijuana. Gracias. Y a Coronado. Cantamos la canción para despedirnos. Sí, venga. Tijuana. Sexo y marihuana. Estamos aquí en casa de mis tías. Sal. Bienvenidos, bienvenidos. Estas son las del vídeo de la felicidad, sí, que lo pusimos el otro día, yo no lo sabía y de repente empecé a ver comentarios otra vez y yo no entendía por qué. Y fue porque lo pusimos de una rosquilla. Hola despeluchados, Soy el único chico aquí, el único. Y nos están dando las llaves porque por fin vamos a ir a por las cajas a Tres Cantos.
Y tiene tantas llaves, Trini. Esto es un festival que dirigía mi padre en Cádiz. Creo que será la única española que sigue teniendo esto. Sí. Bueno, entonces, Antonio, te tengo que explicar. Aquí está todo. Te pone el piso, la letra y luego la primera llave, segunda llave. Entonces nada, estoy encantada que hayáis regresado, que nos veamos. Ya estaba la gente en el canal diciendo que, Sí. que ¿dónde está Trinidad? Pili, que tiene sus propios seguidores, ¿eh? Que son distintos a los de Trini, ¿a que sí? Oye, si algún despeluchado quiere tomar un café, que venga. Oye, perdona, Pili, a ti te han reconocido por la calle más que a nosotros. Sí. Pero ¿eso qué es, no? Antes ya me... En la piscina. En la piscina, en Tirso de Molina y por la calle. Todo lo Antes que me acaba asustaba, veniendo. ya Está acostumbrada. Échame un chorrito Mira, imposi de leche. ahora cuando vemos a alguien que nos que la mira, sacan. decimos, nos han reconocido. Claro, cuando alguien nos mira es como... Oye, una cosa divertidísima. Ayer nos vamos a un karaoke por la noche. Y viene un chico en inglés y me dice, ¿hablas inglés? Digo, sí. Dice, os sigo. Digo, ¿y eso? ¿Y sabéis qué es que yo en las estas que pones como para que te encuentren puse How to learn Spanish, cómo aprender español? Y dice, yo buscando cómo aprender español, os encontré. Y digo, ¿y dónde vives? Está en la Plaza de los Mostenses, en el karaoke. Dice, vivo en San Francisco. Y nos veía. Ayer nos encontramos a tres despeluchados. Oye, explícame, cuando esta familia que ha venido de Sí, Tijuana, que ¿son vamos de ahora con Tijuana? ellos. Es de Sí, son los Tijuana. padres de Briana. Pero viven en Coronado. Viven en Los Cayos, que están coronados. Perdóname, es que yo le dije a Pili, Olga, una vez que fui a Tijuana, que tuviste bastante problema de Sí. encontrar coche, No. entraste en una tienda y una niña estuvo sin... Sí, esa es otra. ¿No es esa? Oye, ¿y le habéis ofrecido a los despeluchados? Una rosquilla. Oye, una rosquilla para los despeluchados. Son Y también riquísimas. un par de huevos, si Podéis quieres. venir a tomar café aquí a casa de las tías cuando queráis. Estáis todos invitados, los que quieran venir. Oye, yo también los quiero tanto, me emocionan cuando me ponen cositas y contesto a todo. Sí, Ya lo ¿dónde sé, está? Sí. Y ellos se emocionan también. Sí, Y es así, que... con la emoción, seguimos. Qué bonito. No, pero es verdad que... Sí. Mira, yo Trini está súper puesta al día a nivel internet. Sí. Olga, Mira, Olga, va a venir, he hecho cocido madrileño. Va a venir Teresa, Manolo, José Manuel, tu hermano. Jodón. y vosotros, ¿por qué no Yo queréis? me voy a Huesca. Ya, se lo he dicho a tu madre y dice, nos vamos a las 4. ¿Sabes lo que sucede? Que me dicen, ¿qué coqueta eres? Me dicen coqueta. ¿Quién, tus hermanas o los despeluchados? Ahí. Los despeluchados Sí, te dicen porque es que coqueta. mira, a veces me pongo esto así. Ya. O sea, y cuando he salido hoy, ¿sabes lo que me ha dicho esta? ¿Qué me has dicho? De estar que No, que vas con tu ego delante. voy con mi ego. ¿Dónde está ese ego? Tu marido. Va Su ego con es su su ego, marido. se lo tengo Oye, que decir. Pili Se no lo tiene tienes ego. que, se lo tienes que No, pero rebajar. está muy bien. Yo tengo un poco de... Los de teatro tenemos Sí, ego. un Pili poquito. no tiene nada de Pues ego. vaya ego. No sé yo lo que Tampoco tengo. tiene. Bueno, yo creo Tú que... sí, tú sí. Todo el mundo No, tiene Yo ego. creo que todo el mundo tiene un poco... Todo el mundo Oye, tiene un perdona, poquito. yo tengo un poquito de joroba. Bueno, Pili... No seamos tan reales. Hombre, Yo creo que todos tenemos un poquito de todo, Olga. Y Mira cada cómo uno... tengo ya, bueno, pero eso que tampoco sí. está mal, cada uno es cada uno. No todo Claro. el mundo le tiene... No, es verdad, hay que tener todo, pero en la medida justa. Claro, y ¿no? cada uno tiene unas cosas y otro otras. Mira, sin ego no tendríamos conciencia de diferencia de los demás. la servilleta. O sea, Claro. es para decir, yo soy yo, Sí. Claro. porque si no... Y hay algunos que se pasan y dicen, pues vale, muy No, hay bien, gente que pues tiene un pásate. ego. Otro es yo soy lo más, que eso es un ego ya enfermizo, pero yo soy yo está bien. Pero es un Y problema los que hablan en incluso, ¿no? tercera persona, estas Yo soy artistas ella. que dicen que voy yo a una entrevista y digo, porque Olga lo que realmente quiere, eso es increíble, ¿eh? Claro, eso es ¿Quién una- eres tú la que lo dice? Mira, las rosquillas son os de Olga. ¿Ves el ego? Ah, pues me tengo que despedir a ver qué me decís. Porque esto me anima, ¿eh? Me anima y continúo. Bueno, despelucháis, ya sabéis. Estáis Beso. invitados a cocido y a un cafetito Beso. Con rosquilla. rosquillas. Con rosquilla. Esos. No sé Dejarle yo, no algún sé mensajito a mis tías que les hace mucha ilusión y ella contesta a todo. A todo. ¿No? Sí, sí. Y de vez en cuando paso revista y vuelvo a verlo. Cuando me habla Antonio, oye Antonio, cada vez que yo veo ese de la felicidad, ¿te enteras tú que yo lo pongo? No, no. No. No, es que me pusiste una vez, es uno de mis preferidos y te No, dije, pues, Porque habrías puesto tú algo, si y no, te no lo dije, vemos. ¿qué me vas a decir a mí? Si me lo he aprendido casi de memoria, me lo he aprendido casi de memoria. Ese vídeo es muy bonito. Sí, Sí. Bueno, Nada, me Pili. parece que fue el segundo.
Las gafas de Olga. Sí, sí, el segundo ¿Sabes planeta lo que USA. fue haciendo las cajas, ¿no? Sí. Claro, haciendo Fue el las segundo cajas. nuestro. Nos pillasteis un poco desprevenidos. Bueno, Es verdad. A todos, Pero nosotros yo igual, no pensaba- sabíamos lo que estábamos es haciendo. lo mejor, fue tan Claro. improvisado. Esta es la pequeña. La pequeña que ya... La pequeña de 9. No la te pequeña llegaba que- ya nada, ¿no? La pequeña a punto de jubilarse. Ya. Bueno, pues nada. Pues Mira, nada, otra cosa, experiencias. fue muy bonito cuando decía yo, digo, porque estoy al borde del abismo. Y este último me ha contestado, dice, pues al borde del abismo sigues y sigues también. Claro. Qué rico es. ¿Cómo se llama ese? ¿Qué me lo has dicho? ¿Puede ser Edgar? Edgar. Fajardo o Jaguardo. Lo he tratado, sí. Muy majo. Edgar. Él hizo de Shakespeare en nuestra obra. Ah, sí. Romeo y Nuestro Julieta. Romeo y Julieta se hizo en México. Sí, sí, Bueno, sí. se ha hecho en muchísimos sitios de México. En Y él Bolivia. fue un Shakespeare. Qué rico. El papel de Iván lo hacía él. Qué bien. Yo no le conozco, pero le conozco de... Oye, y Mimi Zapatilla también te está escribiendo siempre. Mimi Zapatilla. Se lo tengo que decir. Mimi Zapatilla, que vive en Las Vegas. Y sí, que es encantadora. Y yo le di el pésame de su papá. Y le dije que allí teníamos que llegar todos, ¿sabes? al borde, al final del abismo. Así que chicos, todos caminamos hacia el abismo, pero intentemos retrasar la llegada. El abismo. Un besito. Un besito. Adiós. Adiós. Ella se llamaba Olvido, a él le llamaban Nadie. No sabían que eran vecinos, vivían en la misma calle, la calle sin apellidos. Vivían en la puta calle. Hola, ¿qué tal? Me llamo Olvido. A mí me dicen chico nadie. Nos cobija el mismo techo, tejado donde corre el aire. Mira cómo nos miran. Dame otro beso, chico. Se han cruzado de acera. Somos dos forajidos. La ciudad entera es nuestra.